Dicen que la adolescencia puede llegar a ser una de las etapas más difíciles de nuestros hijos y que solo podemos sobrevivir a ella con mano dura, mucha rigidez y cero tolerancia. Pero estoy aquí para mostrarte que es totalmente posible tener mayor conexión y cercanía con tus hijos manteniendo una comunicación asertiva y sin necesidad de ser punitivos o permisivos. Mi nombre es Adriana, soy life coach, educadora de familias, mamá, esposa, empresaria y en este podcast encontrarás las herramientas necesarias para que aprendas a disfrutar la adolescencia de tus hijos con más amor, cercanía, firmeza y respeto al mismo tiempo. En el episodio de hoy nos acompaña Eli Mara. Eli es Life Coach Sherpa en proceso de certificación, máster en dirección de arte, certificada como guía de pintura y emociones y profesional en ciencias de la comunicación. Actualmente Eli maneja un grupo de crianza neurodivergente en Alemania. Eli está hoy en el podcast. Eli, ¿cómo estás? Bienvenida a Adolescencia en Esencia, el podcast. Me alegra demasiado volver a tener invitados. Te cuento que hace rato no tenía invitados aquí en mi podcast. Y me encanta que nuevamente retome yo el tema de los invitados con una colega, con una Life Coach Sherpa. Así que bienvenidísima y gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy consciente de que este tema es poco tocado en español y sé la gran necesidad de que hay ahorita como que boom de este tema y mucha gente está como que diciendo por dónde empiezo, o empiezo o no empiezo, incluso por ahí andan perdidos. Sí, de hecho, cuando tú empezaste a hablar y empecé a conocer un poquito más del tema, la verdad, como yo te decía, estoy en blanco. Cuéntanos un poquito, empiézanos a contar tu historia sobre el tema de la neurodivergencia y ahorita vamos entrando un poquito más en materia. Pero primero, antes de empezar, cuéntanos hoy en día a qué te dedicas y cómo trabajas tú directamente este tema de la neurodivergencia. Bueno, yo soy life coach, estoy en Ujú. proceso de certificación. Em, yo empecé por este camino ahorita, yo antes estaba trabajando como artista, estaba dando clases de terapia, pero sentía que como que algo me faltaba y quería algo más. Entonces empecé a curiosear y me encontré con una, una certificación de arte terapia. Ok. Hice la certificación, me encantó porque es como de estar un poquito apagada, de estar como que reaccionando y alejada de tu cuerpo, de tus sentimientos. En el momento que empiezas con arte terapia es como que dejas que el subconsciente se exprese. Y para mí fue de que, o sea, todavía lo tenía ahí porque tú bien sabes, cuando eres mamá, tu cerebro cambia, ya no sabes Ujú. quién eres. Entonces empecé a descubrir otra vez todo esto y increíblemente, o como esto se empezó a unir también mucho con mi propia camino para entenderme como neurodivergente, porque resulta que la arte terapia, por lo mismo de que no te deja pensar y nada más te hace sentir, es una forma de reconexión para por ejemplo, los autistas o prácticamente todas las chicas con las que tuve el curso, todas eran paz, que es como altamente sensibles. Entonces hay una Ok. conexión muy fuerte en las que tienen este interés y las que tienen neurodivergencia. Entonces dije, aquí es este camino, o sea, este es súper interesante, pero el curso que estuvo muy bien, sentía que me faltaban herramientas y por eso me fui a buscar qué más y por eso llegué a Sherpa y te conocí. Ok. Pero cuando tú hiciste esta parte de la arteterapia, ¿se llama? Ujú. ¿Ya tú sabías que estabas o cómo fue el tema del diagnóstico de neurodivergencia? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué es la neurodivergencia? Bueno, la neurodivergencia es nada más una forma diferente del cerebro. Es como piensa, cómo reacciona, cómo siente. eh, es solamente ver las cosas desde otro punto de vista y reaccionar hacia ellas. Ok. Aquí, por lo mismo de que este tema no había sido muy tocado, para mí empezó casi como para casi todas las mamás, nada más que desde otra perspectiva. Como, no sé si sepas, pero la neurodivergencia también viene por genética. Entonces, siempre viene Mm, en cadenita. ok. Entonces, mi hermana tenía problemas con su hijo en la escuela, lo llevó a una terapia, le dicen, vamos a darle test de neurodivergencia, y pues resultó que tenía ADHD. Y le Ok. dice el doctor a mi hermana, ve tú a hacerte la prueba. Va mi hermana y pues también sale con el mismo diagnóstico. Entonces empezamos a investigar y empezamos a ver todo esto. Y entonces toda la familia empezó también a hacer, a ver, vamos a ver qué tengo yo.
Y sí, prácticamente toda mi familia tiene algo. Y Ok. eso es muy normal el diagnóstico, de que se dan cuenta por tus hijos, sobre todo porque en mi familia somos, nada más tenemos un hermano, pero las mujeres tendemos mucho a enmascarar y a no mostrar lo que es. Entonces, los niños que por lo regular es más como que hiperactivo, como que es más, hay algo más. Entonces, por ahí viene el diagnóstico de muchas mamás. Entonces, yo por ahí empecé a investigar, dije, a ver, espérame, esto me está sonando, y no fue hasta septiembre, porque aquí en Alemania el proceso es súper difícil, está todo saturado, y no está fácil con México. Entonces, en septiembre fue donde conseguí un diagnóstico en España. Entonces, ahorita tengo que ir también por mi diagnóstico aquí, pero lo que sí me hizo decir de que, o sea, ya, o sea, no es nada más de algo de información interesante, fue que desde chiquita yo tengo hipermovilidad, que no sabía que se llamaba así, pero esa información está correlacionada. La hipermovilidad es las articulaciones que están muy, muy como suaves. Entonces, yo tengo síntomas físicos de hipermovilidad que está conectada con la neurodivergencia. Entonces, por ahí, por lo menos hay que decir, bueno, esto afecta más, también afecta, porque yo pensaba que era el cerebro, pero no, afecta a tu sistema nervioso, afecta a tu cuerpo, afecta a cómo reacciona. Y por lo mismo de mis hijos dije, tengo que revisarme para ver cómo los puedo apoyar a ellos, ver si ellos tienen algo y desde antes empezar a llevarlos por un camino para que su vida sea más fácil. Ok, o sea, tú viniste a darte cuenta de este tema de la neurodivergencia ya siendo una persona adulta. Sí, Ok, y el diagnóstico fue de TDAH, ¿te entendí? no, el mío es TDAH, autismo y altas capacidades. Ok, ok. Y cuando estabas chiquita o en tu adolescencia, ¿no tuviste, no sé, qué había diferente en ti? Pues yo sé que, digamos, antiguamente no se hablaba mucho de esto y creo que apenas ahorita está como lo que tú dices, como resonando y ahorita es que las personas están entendiendo que no todo es una mala conducta, sino que de repente hay un diagnóstico detrás de eso. Pero ¿qué pasó en tu niñez y qué pasó en tu adolescencia? De repente, ¿cómo era tu comportamiento que podría estar asociado a esto sin que tu mamá o tu papá supiera al respecto? Em, Pues mira, cosas que yo tenía desde chiquita. Primero era muy intensa emocionalmente. O sea, de Ok. que para mí todo era o una tragedia o la cosa más hermosa del mundo. Incluso yo misma buscaba los sentimientos o sea, cosas que me hacían sentir más, como, no sé, me encantaba, por ejemplo, ver el patito feo para poder llorar a gusto. Una de las Ok. razones es porque de chiquita, ya sabes lo que te dicen siempre, de que deja de ser dramática, no llores por cualquier cosa. Entonces, esos sentimientos tenía que mandarlos por algún lado. Entonces, buscaba yo una forma que fuera segura, como viendo la tele, leyendo un libro o haciendo algo que decir, ok, aquí dejo que mis emociones salgan, que es lo mismo que hago por la Mm. parte de terapia. Yo O sea, tú te aprendí, ponías a ver una película triste para poder llorar, prácticamente. sí, sí, Ok, ok. sí, porque eso es lo que hay con la neurodivergencia. El sistema nervioso es muy desregularizado. Mm, Entonces, para otras personas lo ven como que qué le pasa a esta niña, o incluso para otros neurodivergentes, como mi papá, puede ser, esto me está haciendo a mí, que mis emociones reaccionen y no me gusta. Entonces, si yo no quiero lidiar con mis propias emociones, pues necesito que tú seas tranquilo y que tú no hagas mucho drama, para que yo no me confronte con lo que no quiero confrontarme. ok. También, por ejemplo, además de esa alta sensibilidad, fue el perfeccionismo. Esto viene más por el lado del autismo, de que tienes que hacer, tú sabes que si él hace las cosas bien y si hace las cosas perfectas, estás más seguro. Entonces, todo es una forma de protección y es realmente un sistema nervioso que no está regularizado. Ujú. ¿Y esto sientes que durante el proceso de tu crecimiento de la etapa, digamos, hablemos específicamente de la adolescencia, cómo te pudo haber afectado no haber entendido este diagnóstico al tiempo o que los adultos que estaban a tu alrededor no tuvieran ni idea? ¿Qué pasaba en tu vida en esa época? La adolescencia es un periodo también muy interesante porque la neurodivergencia y las hormonas, ese es otro tema Mm, que tanto
cuando eres mamá o cuando en la adolescencia o en la menopausia, todo cambia y todo explota. Entonces, tú sabes, en la adolescencia empiezas a ser consciente de quién eres, de cómo ves todo el mundo, cómo te ve el mundo a ti. Entonces, para mí, ver que había cosas que yo no podía entender socialmente, yo no entendía por qué las personas actuaban de cierta forma, por qué cosas estaban para que decía, es que eso no tiene sentido. Yo era una persona mucho más profunda, pero con adolescentes tratando de ser profunda es súper difícil porque no encuentras con quién ser tú. Entonces, como no quieres ser tú, pero tienes ese gran deseo de pertenecer, porque socialmente es necesario para la supervivencia, entonces empiezas a enmascararte, empiezas a ver qué comportamientos puedes adaptar para ser aceptado. Y en un momento ya Sí. no sabes quién eres. Ok. ¿Tienes algún ejemplo? O sea, porque lo que tú dices, regularmente en la adolescencia, el tema de las hormonas, pues no juega mucho a nuestro favor. Pero entonces, si a lo del tema de las hormonas adolescentes le sumamos un diagnóstico como el tuyo, ¿cómo qué te podría estar pasando cuando tú dices, no entendía? ¿Tienes algún ejemplo, alguna situación que te haya pasado como para entender un poquito más? Em, por ejemplo, un ejemplo que es muy claro y donde yo digo que es donde me hubiera gustado ahí tener el apoyo, es Ujú. en relación a los novios. Ok. Porque yo que pasé mucho tiempo en mi niñez tratando de no ser vista para no molestar, en el momento que las hormonas explotan y que tú ya quieres saber quién eres y que tú quieres ser vista, y donde no había tenido previo, obviamente, algo romántico, nada más había tenido amistades que a veces fallaban, a veces no. Entonces yo era muy precavida con las amigas porque ya sabía cómo dolía que me traicionara, pero yo no sabía cómo era que me traicionara una pareja romántica. Entonces, por un lado, estás en busca de dopamina, de novedad, de todo eso que si lo buscas como adolescente normal es grande, pero como neurodivergente o hipersensible se expande. Entonces tú estás en busca de eso. Y entonces en el momento de que alguien te dice algo bonito, ya para ti estás planeando la boda el siguiente día. Este, Ok. y, y por lo mismo del que tratas de encajar, tratas de pertenecer, ya por fin, o sea, por fin una persona me vio. Ahora, ¿qué tengo que cambiar de mí para que esta persona no me abandone? Porque yo sé que yo soy difícil, que soy demasiado, que soy especial. Entonces, ¿cómo, cómo puedo, qué puedo hacer para que esta persona, que para mí ahorita es el todo, por también el tema del hiperfoco, de que agarras un tema, y sobre todo para las mujeres, el tema es la mente o las relaciones o las personas. Entonces, Ujú. para ti eso es un todo y no, o sea, no quieres que te dejen, aunque sea una relación mala. Entonces, puedes, como tener una adicción a unas personas, sobre todo si son personas que te dan ese sube y baja de emociones. Entonces, ahí es donde yo digo, aquí es donde, sobre todo con las mujeres, la verdad no sé cómo es con los adolescentes hombres, pero es con las niñas, hay que nutrir bien ese lado de, a ver, tu autoestima, ese lado de, yo como tu papá te veo y yo sé que necesitas que alguien más te vea, pero yo te voy a enseñar cómo es que te tienen que ver correctamente. O sea, yo te voy a enseñar cuál es tu valor y voy a estar aquí para ti, para que tú no vayas buscar esa validez que necesitas tanto, este, bueno, si la vas a buscar afuera, pero que busques una validez correcta, no una validez de lo que sea. Entonces Ok. ahí es donde siento que fue donde me afectó mucho más. Ok. Como que te generó mucha dependencia, tal vez, de parejas. Sí, Ok. sí. Y aceptar cosas que aunque yo sabía que estaba mal, em, decir, es que si yo no sigo haciendo lo que esta persona quiere, voy a acabar sola. Y sí, para mí en mi cabeza era sola, sola, sola en el mundo y ya no va a pasar nada, porque incluso, por ejemplo, mi primer novio que me hizo alejarme de todas mis amigas, yo ya no tenía con quién hablar, yo ya no tenía ese contacto con nadie. Entonces era él y solo él. Entonces perderlo era perder todo. Mm, claro. Mitch, ¿cómo sale un diagnóstico de neurodivergente? ¿Cómo se hace eso? ¿Quién hace ese diagnóstico? ¿Quién lo emite? ¿Te hacen algún examen, algún test? ¿Cómo es eso? Sí, lo hacen creo que psicólogos, psiquiatras, hay médicos especializados para estos temas. Te hacen examen
tanto físico, por ejemplo, para las capacidades. Este, También hay muchas preguntas acerca de tu niñez, o sea, de que, porque a veces pueden ser etapas, o sea, porque es una confusión súper grande el decir, eh, esto es normal, o sea, esto es algo que mi hijo está haciendo, no sé, me está contestando. Puede que sea neurodivergente o puede que sea una etapa. Entonces, si tú empiezas a ver que hubo comportamientos desde chiquito, es de que, ok, es un patrón. O sea, no es algo que de repente pasa por un tema. Em, Te preguntan acerca de comportamientos, aparte, a temas de sensibilidad, de, por Ujú. ejemplo, yo, por ejemplo, para dormir, a veces tengo que voltear la ropa porque las costuras no me dejan dormir. O los sonidos son a veces súper intensos, o a veces para personas la luz, o ciertas cosas. Entonces, este, una cosa es que digas, me molesta, y otra cosa es que digas que yo no puedo, este, Ujú. dormir en una cama donde el colchón esté de cierta forma, donde la textura de la cama esté de cierta forma, o la comida. Ok. No me gusta la comida como puré, me gustan más las cosas crujientes, y no tiene que ver con sabor, sino con la sensibilidad. Entonces, eso es otra cosa que se evalúa. Ok. Esa es como la parte de la hipersensibilidad, ¿sí? Sí, Ok. sí, bueno, es lo emocional, o sea, de qué tan tu sistema nervioso, qué tanto está desbalanceado, o sea, qué tan fácil es sacarte de tu centro, que sabemos que los adolescentes siempre salen de ahí, pero qué tan intenso y con qué tanta regularidad. Y también están, por ejemplo, los shutdowns emocionales, el burnout, que eso también Ok. es un tema casi nuevo, que yo lo conocí a las personas que trabajan mucho acaban en burnout, pero también los niños les puede dar un burnout y les puede dar un burnout súper fuerte. Por ejemplo, hay una categoría en autismo que es demanda, si la conozco en inglés, PDA, es que es una demanda de actividades patológicas. Hay niños con este caso que es un tema súper diferente, porque en vez de tratarlos normal, tienes que dejarlos que suban un poquito. Entonces, el ser, yo soy tu papá y tú eres mi hijo, tiene que cambiar un poco. Y aquí los niños cuando están en burnout pierden a veces la capacidad hasta de caminar, de comer, de bañarse. Entonces, a mi hijo le pasó un día, no sé si tenga ese diagnóstico porque apenas estamos viendo su diagnóstico, pero hubo un día que no se podía caminar y no es dolor de crecimiento, era de que me duelen las piernas, no puedo pararme, de que vamos a jugar, vamos a esto, cosas que sabemos que quería, pero no podía. Entonces, como que, ok, eso es un burnout que está sobresaturado de, de emociones o de cosas que necesitas, tu cuerpo te pide un tiempo para decir, quédate sin hacer nada, Para porque descansar. Ujú. sí, necesitas como que reajustar. Ok. Pero un niño, por ejemplo, que llegue a este burnout es por, porque se autoexigió, tengo que hacer muchas cosas, o es O algo más bien, sí, dime. porque hubo también muchas cosas afuera. Por ejemplo, cuando yo voy a México, Ujú. a mi niño, el que puede que tenga ese diagnóstico, necesita un tiempo de adaptarse antes de ver a la familia, porque es como que demasiado para él. O por Ok. ejemplo, también ahorita que perdió un amigo, o sea, que un amigo, su mejor amigo le dijo, ya no soy tu mejor amigo. Ujú. Fue un caos enorme y bajó de calificaciones, su conducta cambió, eh, y era porque incluso escribir o pensar se le hacía muy complicado. Este, y es porque algo pasa, algo te afecta, no sabes cómo manejarlo, tu sistema nervioso, emergencia, emergencia, ¿qué hacemos? Entonces es como un shutdown. Y se puede vivir, pues obviamente yo estoy aquí, te conozco de nuestras clases, de nuestras sesiones. Digamos, ¿cómo vives tú con esta neurodivergencia? ¿Eso se trabaja, se maneja, se cura? ¿Cómo haces tú en tu día a día? Lo primero que no se cura, no es una enfermedad, lo primero que se tiene que hacer es se Ok. acepta. En el momento Ujú. que tú te aceptes y que te valides, que tú digas, sí, soy rara, pero no es que sea rara, simplemente es que a mí me gusta este tema. O de que, sí, ya sé que soy súper sensible, pero gracias a esto he podido tener esto. Entonces, en vez de decir, ¿cómo hago para encajar? Es decir, ¿cómo hago
para ser auténtica yo. Y cuando eres sí, el peso de que venías cargando de cómo encajar se libera. Y luego el estar consciente de esto, empiezas a ver que hay mucho más gente como tú, entonces puedes encajar siendo tú. Sobre todo ahorita que hay tantas formas de comunicarse por todos lados, es de que, ok, ya encontré mi nicho, ya encontré la gente con la que puedo hacer estas actividades que yo tenía escondidas porque eran como prohibidas porque la gente les incomodaba, que pueden ser cosas muy normales, como me encanta jugar este juego de mesa día y noche, o he leído este libro 7 veces y no lo puedo dejar. Entonces encuentras el grupo de personas que hablan solamente de este libro. Entonces, este, tienes que aceptarte, tienes que aprender a regular tu sistema emocional. Entonces, a veces la meditación es muy diferente para cada persona porque hay personas que les es muy difícil concentrarse, otras personas que otra cosa es más difícil. Entonces, es súper importante que aprendas a sentir, a conocerte, porque, por ejemplo, lo que yo digo siempre, lo primero que tienes que hacer del sistema para regularte, escucha tu cuerpo. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Quieres ir al baño? Porque yo cuando empiezo a veces a trabajar mucho, no como, no duermo, entonces y mi cuerpo claro que lo necesita, Ujú. pero yo estoy tan enfocada en algo que no lo hago. Entonces, ese es precisamente es antes de ir más profundo, tratar de curarte, aceptarte, sanar, escucha, aprende a escuchar lo que tu cuerpo te quiere decir con las cosas básicas. Hay algo súper importante que quiero resaltar porque lo dijiste y quiero que las personas que nos están escuchando entiendan que no es una enfermedad, no es que la persona esté enferma, simplemente como dijiste al principio es una condición que te hace ser un poco diferente, ¿verdad? Sí, y eso es lo mismo. Tienes fortalezas, entonces úsalas, o sea, deja de tratar de embonar una caja, porque, por ejemplo, con mi hipermovilidad, mis dedos están muy chuecos, entonces yo cuando escribo a mano me duele mucho. Entonces yo era pésima en clases de escribir y de hacer, entonces tenía que repetir todos los ejercicios 1000 veces, nada más quedaba con dolor de manos y súper estresada. Entonces, como decir, el aceptar, no voy a escribir nunca bien, pero ¿qué puedo hacer? Ok, yo tengo la capacidad de ver del pensamiento creativo, yo te puedo hilar ideas, entonces voy a escribir lo suficiente para encajar en el mundo, pero no voy a tratar de ser esa perfección o compararme con los demás, de que no te compares. Sé tú, busca tus fortalezas, busca en qué eres bueno y tienes que buscar cómo usar esas cosas en tu vida y no forzarte en otra cosa. Ujú. Tú en este momento me dices, tú tienes un niño, ¿cierto? Dos. Dos. Y están en proceso también de exámenes y evaluación, como dices que esto es El más genético. grande sí, el pequeño aún no, pero después ya lo llevaré, pero ahorita no. Desde tu experiencia, con tu diagnóstico, con lo que ya has trabajado en ti, con las herramientas que ya tienes, ¿qué apoyo tú le puedes brindar a tus hijos y qué apoyo le podrías decir a los papás que nos están escuchando en caso de que ya tengan un adolescente o un niño pequeño con un diagnóstico de neurodivergencia? ¿Cuáles son las herramientas más importantes para apoyarlos? Bueno, lo primero es validación. Primero tienes que Ok. validarlos y decir, no es por qué siempre haces es de que, ok, veo que estás estresado, veo que algo te está pasando, mejor no poner cuál es mi información, pero veo que algo te está pasando, ¿quieres platicarme? O sea, como que no atacar, no ir directamente te estás portando mal, o sea, nada de etiquetas, sino decir, pensar, tu sistema nervioso, o sea, tú estás desregularizado. Ahora, si yo quiero ayudarte, tengo que ver qué hay debajo de ese mal comportamiento. Y Mm. cuando tú me explicas qué es lo que te pasa, entonces yo te puedo ayudar. Algo que yo hice con mi niño de 6 años desde que entró a la escuela y tuvo todos esos problemas del cambio y las cosas sociales, es que le enseñé a sentir. Entonces, por ejemplo, estaba haciendo su tarea y se sentía súper enojado y a ver, ¿qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Y por lo regular de que siento como una bola aquí en el cuello. Yo le digo, ok, yo por supuesto dije, eso es ansiedad, pero no le dije que era ansiedad. Entonces, ok, pues vamos a hacer? Vamos a respirar, dame tus manos, respiramos juntos.
Y entonces a veces estaba en otras cosas y venía conmigo, mamá, siento otra vez algo aquí, venía conmigo a respirar. Entonces de que, o sea, la verdad felicidades porque hay adultos que no se dan cuenta que tienen que regularse así. Sí, esa es una. La otra es ponerle límites, pero límites como que sean adaptables a ellos. Ujú. Es, por ejemplo, con las cosas del PDA o de la sensibilidad de la comida, de que, ok, no quieres comer verduras por cómo se sienten, vamos a buscar una forma. Entonces, vamos a hacer un shake en la mañana con manzana y fresas y plátano, pero le voy a poner brócoli o espinacas. Entonces ya te estás comiendo tus verduras. Hacerlos muy conscientes de que están comiendo las verduras para que no tengan este rechazo de que yo no como verduras. Pero decir, tenemos que encontrar una forma, pero no forzarlos a hacerlo de la manera en que tú lo has hecho. Em, También otras es, bueno, a Benny, al más grande, también lo que le sirve es explicarle las cosas. Ok. No vas a decir a él, haz esto porque soy tu mamá y yo sé más que tú. Porque para esto es de que, ¿cómo es que tú sabes más que yo? O sea, ¿quién te dio ese poder sobre mí? Entonces, uno de que, bueno, te voy a explicar por qué tienes que bañar. Porque tienes que bañar, porque si no, se te hace una cosa en la cabeza que luego te empieza a picar, luego huele feo. Hay que explicarle todo el proceso de cualquier cosa, de la cosa más mínima, de por qué hay que salir temprano, de por qué, este, y si lo entiende, lo hace. Si le dices, te lo impongo, jamás va a superar. Y también algo súper importante, lo más importante de todo, es crear una buena relación con ellos. Porque, o sea, hacerles ver que están seguros contigo, que tú eres su lugar seguro y que puede haber siempre confianza. Por ponerte un ejemplo, una vez mi esposo le regaló a mi hijo unos astronautas que los aventaban y se pegaban al techo. Y luego caían, pero una vez no cayó. Entonces mi hijo, tratando de ser independiente, agarró un palo de una escoba para bajarlo, no se pudo. Agarró el palo de la escoba, le pegó un color naranja y lo intentó bajar. Por supuesto, pintó todo el techo. Y entonces viene conmigo con una cara de que hice algo malo. Y yo, ¿qué pasó? Y ya me cuenta, dice, hice esto, pero tengo miedo de decirle a mi papá. Le dije, ok, le digo, le vas a decir, yo no le voy a decir, le vas a decir tú. Y yo te prometo que nada malo va a pasar. Voy a hablar primero con mi esposo, yo decirle, mira, te van a decir algo, no reacciones, quiero que estés tranquilo, quiero que tú evalúes que él está siendo honesto contigo. Antes que nada, evalúa eso. Y ya lo mandé, ya le dijo lo que pasó, y mi esposo con la cara de que, pero dijo, ok, ¿qué podemos hacer? Y ya acabamos pintando el techo. Mi niño fue el que pintó el techo, acabó con pintura blanca, pero es lo que yo le dije, es que si ahorita tú reaccionas porque pintó el techo de naranja, que no pasa nada si pinta el techo de naranja. ¿Qué va a pasar cuando en el futuro tenga un accidente en un carro y no te quiera decir o cosas más grandes? Como, lo más importante es hacerles saber que pase lo que pase, tú estás ahí con ellos y que tú los vas a guiar y sí, ponerles estructuras, es ser súper fuertes en eso, o sea, no ser permisivos, pero siempre que sepan que lo primero que hay entre ustedes dos es amor y que lo vas a cuidar y que lo vas a apoyar y le vas Ujú. a estructurar. Lo amas y lo quieres y lo apoyas. Me encanta, Eli, me encanta. O sea, eso que estás diciendo es la base de una muy buena relación con papá y con mamá, de entender, de validar sus emociones. Y mira que no dices absolutamente nada diferente a lo que cualquier papá podría hacer con un niño o con un adolescente, sea o no sea neurodivergente. Y me parece súper importante lo que decías de que entiendan de que no somos un molde y que todos tenemos que ser iguales, porque muchos papás y muchas mamás, y creo que nos pasaron, por lo menos a mí en mi educación o cuando yo era chiquita que veía a los demás, que los papás tendían a comparar. Porque no Ujú. eres como tal persona, pero mira que ella sí le va bien a las matemáticas y tú no. Y creo que esa manera de educar ya está un poco mandada a recoger, de que todos somos iguales. No sé si a ti te pasaba de chiquita que si eras buena para los números, para las matemáticas, entonces eras inteligente, pero si no, entonces no eras inteligente. Cuando ya ahorita entendemos que hay diferentes tipos de inteligencia, que el hecho de que seas o no seas buena para las matemáticas no quiere decir que seas o no seas bueno para el colegio, puede que tus habilidades sean otras. Y creo que en este tema, y ya tú me dirás si estoy en lo correcto, en este tema de la neurodivergencia también es entender eso. Tu hijo o tu hija es único, única.
tenga o no tenga algún diagnóstico, igual sigue siendo única, es como una huella digital, ninguna se parece, ninguna es igual. Entonces, entender eso, empezar a entender ese diagnóstico desde allí, que es una persona única, que sus habilidades son únicas, que su manera de ser es única, que inclusive así sean hermanos, vas a tener que educar a un hermano diferente que al otro hermano, ¿verdad? Ujú. Sí, no, incluso, no compararlos incluso contigo, Ok, porque te dicen, sí. es que yo cuando, o sea, yo hacía las cosas así, ¿y por qué no lo haces tú como las hacía yo? Es porque es que es otro cerebro, es otra persona. Y si pensamos, o sea, porque es la diferencia entre un neurotípico y un neurodivergente, nada más es que es más, es más de todo, es más de regulación. Entonces, si pensamos, los niños no tienen la corteza prefrontal todavía lista. Entonces, que no pueden regularse, no pueden entender eso. Ujú. Y es más rápido el desarrollo de la amígdala, donde las emociones y todo eso. Entonces, es como tú como papá piensa, no soy no, o sea, él no es alguien que yo creé para que fuera como yo quisiera, sino piensa, yo soy para él su corteza prefrontal temporal. Yo estoy Mm. aquí por hasta los 25, creo que ya se acaba, nada más para ayudarle a tomar decisiones, a regularizarse, a hacer todas las cosas bien. Pero yo aquí estoy para eso, no para algo más. Todo lo demás, las Mm. decisiones son de él y las cosas van a ser para él. Porque si en el momento que yo quiero resolver todo, nada más le estoy quitando su capacidad de aprender y de entender las cosas. Me encanta eso que dices que en este momento yo soy su corteza prefrontal porque, claro, está en un proceso de desarrollo todavía. Hay ciertas habilidades, ciertas capacidades, cierta manera de autorregularse que todavía no lo tienen desarrollado. Dijiste algo, Eli, quiero como a ver si lo entendí bien. Cuando ahorita hablaste de neurotípicos, neurotípicos es la persona que no tendría el diagnóstico de neurodivergente, ¿sí? Exacto. Ok. Entonces, hablaste de la diferencia entre un neurotípico y un neurodivergente, que básicamente simplemente el neurodivergente es que es más de cualquier tipo de emoción o de, por ejemplo, lo que tú decías, si te centras a hacer algo, entonces tengo que hacerlo hasta que lo termine y se me olvida comer, se me olvida dormir, se me olvida todo porque simplemente se magnifica. ¿Es así? Como para entender, Exacto. terminar de entender un poco más lo de la neurodivergencia. Sí, bueno, sí, la neurociencia hay muchos tipos, hay muchos estilos. Ok, em, Pero sí, ahí se puede más o menos resumir, porque hay unos que se van más también, por ejemplo, al lado social, ok. de que es para mí mucho, o sea, no puedo estar con mucha gente porque me agobio muy rápido, o sea, Mm. me cargo, entonces necesito tomar, o sea, necesito tiempo para recuperarme. Entonces también es el mucho, sigue siendo como que es más intensidad y siempre, no más intensidad por un momento de algo, sino es como que siempre hay más intensidad. Esa es la mayor diferencia. ¿Qué puede digamos que se puede llegar a confundir con una mala conducta en la adolescencia? Porque lo que hablábamos ahorita, el adolescente de por sí, por su desarrollo hormonal, por su remodelación en el cerebro, que yo siempre le digo a los papás, hagan de cuenta que el cerebro está en una remodelación, que la corteza prefrontal está todavía desarmada, no la han terminado de reconstruir, entonces hay muchas funciones que no están funcionando, valga la redundancia. Entonces, ¿qué se puede llegar a confundir con una mala conducta cuando realmente puede llegar a ser un diagnóstico que todavía no está, em, no se ha descubierto en el adolescente? Una puede ser la rebeldía. Mm. Aparte de que es un proceso natural el decir, tengo que separarme de mis papás en este momento, pero es la necesidad de validación por alguien más. Entonces, no es que esté en contra tuya, es que necesito entenderme, necesito encontrarme y es demasiado. Entonces, me revelo de cierta forma, o sea, hago las cosas que tú me has dicho que no hiciera, es porque todavía mi sistema nervioso está todavía por todos lados. Y lo que tú me has ofrecido, lo que tú me puedes ofrecer ahorita, no me ayuda. Entonces yo necesito buscar mi forma de hacerlo. Ujú. También la que te mencioné antes, esa es más como relación con las amistades, el romance y todo eso, es de que es lo que este sí es mi caso claro, de si ves que tu hija
o bueno, primero, de los dos, si ves que los dos, cualquiera de tus hijos, está dejando de ser ellos mismos, está tratando de pertenecer a un grupo, pero tú dices, es que ya realmente, o sea, veo poco de ti, sé que vas a cambiar, pero tú, lo que tú eras, está muy cambiado. Entonces ahí es como ¿qué te está enmascarando? ¿Cuáles son las necesidades que no has rellenado en ti? Que tienes que ir a buscarlas en lugar extremo. ¿Qué es lo que te falta? Entonces, y ahí se va, por ejemplo, con la niña. Si ves que te, se aleja de sus amigas, está más enfocado nada más en el novio o algo así, pero tanto que lo demás deja de importar, ahí es como que ahí sí yo digo que es un momento de decir, ¿sabes qué? Intervención. ¿Por qué? Porque aquí tú te estás perdiendo oportunidades tanto de concentrarte en lo tuyo, de, de ver quién eres realmente, porque el chiste, según yo, de la adolescencia es descubrir quién eres. Pero si Ujú. no descubres quién eres, porque tienes ese dolor de decir, es que siempre he sido rechazada y ahorita estoy siendo vista y quiero pertenecer, entonces voy a cambiar todo en mí para poder ser aceptada. Quiero saber, sí, explora y busque quién eres. Pero en el momento en que veamos que tú ya te estás yendo por un camino eh, de que no estás siendo tú, de que te estás lastimando, que estás perdiendo oportunidades, como que a ver, ¿qué te falta? Y es lo que digo, de decir, dar el validar y el soporte emocionalmente, pero obvio, para eso tienes que empezar desde antes que lleguen a la adolescencia. ¿Qué otro comportamiento puede ser? No me Digamos en acuerdo. el A ver, tema emocional, Eli, por ejemplo, eh, que, como dice el dicho, armen una tormenta en un vaso de agua, que cualquier tipo de emoción sea magnificada, o sea, me pongo más dramática o más dramático de lo normal, todo me parece muy grave, me aíslo, puede llegar inclusive a caer en algún tipo de depresión. sí, sí, y también sabes que sustancias. Mm, Em, Porque, por ejemplo, para un cerebro que va a veces muy rápido, el alcohol o incluso marihuana, cosas así, es decir, o sea, ya puedo pensar de forma normal. Entonces, hay formas también de ayudarles a bajar ese ritmo. Entonces, por ejemplo, lo que sería ideal es que aprendieran a meditar, pero sí sabes que es muy difícil con, eh, con adolescentes. Pero lo que yo diría, sobre todo, lo que sería súper importante es guiarlos a su pasión. Es decir, a ver, sé que vas a tener hiperfoco, sé que va a haber un tema en tu vida que va a ser el más importante de todo el mundo. ujú, Entonces, en vez de dejarte escoger lo que quieras, vamos a guiarte, vamos a apoyarte para que tú digas, sabes que si me encanta, no sé, el básquetbol, para que te vayas a jugar básquetbol, para darte ese apoyo, para que enfocado a un tema sano. Entonces, si tú, porque sobre todo los adolescentes, ¿no? Van a ser muy intensos. Entonces, no nada más de que, bueno, es que me voy a meter a jugar básquetbol 3 veces a la semana. No, es de que básquetbol voy a respirar y vivir básquetbol. O cualquier tema que tengas. Entonces, no decirles, o sea, ya bájale eso, o sea, ya me aburriste con eso, habla de otra cosa, no, que no, a ver, sigan practicando eso. Entonces, si su hiperfoco es algo saludable, por ahí hay que aceptarlos, hay que decirles, buscar cómo lo puedo seguir apoyando para eso. Aunque pueda que en 3 semanas te diga, no, ya me compraste todo el equipo, ya me metí, pagaste para tal cosa, para tal curso, ahora quiero pintar. Entonces se van a cambiar. mm. Eso es muy normal, pero por la necesidad de algo nuevo. Pero sí hay que buscar cómo guiarlos para que saquen el mayor provecho a lo que tengan ahí y regularizar sus emociones. También, esa es otra cosa. Eh, la razón por la que yo también o sea, era muy fiel a mis novios en el punto de dejarme de ser fiel a mí, era porque yo necesitaba una persona que me regularizara emocionalmente. Mm, Yo tenía miedo de confiar en mis amigas porque yo sabía que ellas también se iban a ir con el novio o que tal vez me iban a cambiar por otra amiga. Entonces, si necesitan terapia para esto o coaching o porque a veces es muy difícil con lo más, o incluso tener una mejor amiga y fomentar esa relación, háganlo, porque
sobre todo en la adolescencia, necesitas una persona que esté ahí para ti. Mira que hay algo que yo siempre le digo a los papás y creo que ahorita escuchándote hablar como de todo el tema de cómo los puede apoyar, me parece súper importante siempre que mamá y papá empiecen por su proceso. Yo siempre les hablo de un proceso de sanación, pero no lo digo sanación porque hay algo malo en los papás, sino en aprender también sobre ellos mismos. Porque yo cómo voy a enseñarle a mi hijo o a mi hija a regular sus emociones cuando ni siquiera entiendo cómo regular las mías, cuando en cualquier momento cualquier mala conducta de mi adolescente o de mi hijo o de mi hija termino estallando emociones, termino gritando, termino golpeando, termino no entendiendo ni siquiera lo que yo estoy sintiendo. Entonces, creo que un buen inicio es que primero, obviamente, aprendamos de nosotros mismos, aprendamos de nuestras emociones, de lo que siento, cómo sano esta herida que tengo de la infancia, cómo sano esto que siento, cómo sano esa relación que yo tuve con mi mamá y con mi papá para poderte ofrecer algo mejor a ti. Creo que por ahí sería un buen inicio. ¿Tú qué opinas? Sí, y sobre todo en neurodivergentes, por el hecho de que a veces, por ejemplo, a mí me pasó con lo de mi hijo. Mi esposo no quería aceptar que mi hijo era neurodivergente. Según él, era una Mm. cosa inventada por TikTok y había personas que sí eran así, pero los tenía, porque él es maestro, pero los veía y eran muy diferentes. Entonces, para él le costó mucho aceptar lo de la neurodivergencia. Y en cuanto ya por fin le dije a la maestra de mi hijo, ¿sabes qué? Que voy a buscar un diagnóstico de esto porque me parece que puede ser esto. Eh, Como que en ese momento, cuando yo ya tenía un doctor alemán que ya me dijo, ve por tu diagnóstico de autista, ya los, como que lo empezó a aceptar. Eh, entonces, los abuelos nos traen un libro, porque creo que es en Alemania, hay un problema, pues que es un libro para solucionarlo. Mm. Este, la abuela empezó a leer el libro y dice, mira, es que este es Benny, este es Benny, pero también soy yo, también soy yo. Y él se lo dio a mi esposo y mi esposo también empezó a verse reflejado en el libro. Y yo ya le había dicho, yo creo que tú también tienes déficit de atención. Y me di cuenta que la cosa con mi esposo es que él no es que no quería aceptar que mi hijo tuviera neurodivergencia o que las demás personas del mundo tuvieran neurodivergencia, es que para él era muy difícil aceptar porque él lo veía como un fallo, no lo veía como Mm. una forma de ser. Entonces, si, si él no puede aceptarse como, ok, puede que tenga neurodivergencia, tal vez es chiquita, este, pero si él no lo puede aceptar en él, ¿cómo lo va a poder aceptar y cómo va a ayudar a mi hijo? En el Mm. momento en que esto le hizo clic, la relación entre ellos cambió muchísimo, porque ya no le exigía desde el lado que él mismo se exigía a él, sino ya lo entendía. Ahí fue Mm. donde el burnout de mi hijo se acabó, donde empezó a mejorar en la escuela, y ahí así era de que en la relación entre ellos dos es lo que estaba provocando más las acciones de mi hijo que eran muy difíciles para él llevar en su vida. Entonces, desde ahí tienes toda la razón de que primero, o sea, este, fíjate, si tú eres si tu hijo es neurodivergente, fíjate si tú también lo eres, aunque tu pareja lo sea, porque por lo que veo, atraemos a los iguales. Este, Eso te iba a decir, estaba pensando exactamente lo mismo, que se atrajeron ustedes dos. y aparte mi mejor amiga también salió, su esposo también es neurodivergente, digo, es que sí, así nos entendemos por eso. Mm. Este, entonces sí, trátate tú, búscate tú, fíjate qué funciona para ti y Ujú. luego hazlo con tus hijos. Y yo precisamente porque yo ya tenía mucho camino, no viéndome con neurodivergente, pero sí regulando mis emociones. Por eso desde chiquito yo entendía que mi hijo era diferente. Y eso te lo voy a decir, lo vi desde que empezó a levantar la cabeza a los 2 días de nacido. Y dije, este niño tiene algo. Y ¿Por qué? luego ¿Qué cuando viste? ¿Qué viste, Eli? O sea, ¿fue más como un instinto de mamá o era porque ya tú lo habías no, vivido? Pero ¿qué viste de diferente? mira, yo había trabajado ya con niños, entonces ya Ujú. sabía más o menos un poquito y sé que todos los niños son diferentes. Ujú. Pero hubo una vez que creo que tenía como 6 meses. Ok. Eh, se movía mucho, como que siempre tenía que estar en movimiento. Le hicimos como que un tipo corral en la sala con los sillones, para que no se escapara. Y de repente se sienta y se pega con la pared aquí. Ok. Y como que reaccionó de que dolió.
y luego está el sillón de este lado, y luego se pegó a propósito con el sillón despacito, y luego con la pared. O sea, a los 6 meses estaba viendo que si se pega con el sillón no duele y se pega con la pared duele. Hizo el experimento científico para ver cómo funcionaba. Dije, este niño es diferente. Mm, Luego también de que empezó a caminar a los 8 meses. Cuando gateaba para atrás, o sea, cuando empezó a gatear a los como sí, 4 o 5 meses empezaba a gatear para atrás. Y tenía como que eso de que estoy pensando, se le veía que pensaba en algo fijamente. Y también siempre tenía muchos problemas para dormir. Y eso es con la sensibilidad, de que es muy difícil apagar tu cerebro. ¿Con la qué? Perdón, no te entendí. Sensibilidad. Ah, sensibilidad, ok. Ok, se les dificulta apagar su cerebro. ¿Y qué Sí, pasó? ¿Tu niño ahorita, tu niño, el que ya, del que me estás hablando, qué edad tienen en este momento? 8. 8 años. Digamos, de bebé a los 8, ¿qué otros tipos de comportamiento viste, así como diferentes, que también te decía, yo creo que también tiene un diagnóstico posiblemente parecido al mío? ¿De bebé o de 8 años? Sí, en la infancia, en lo que ha recorrido su infancia. Por ejemplo, yo también digo que él siempre ha tenido visión láser. O sea, de que él se enfoca en algo y es lo único. Y luego puede haber por acá globos, pastel, lo que sea que siempre llama a los niños. No, él está con algo y ahí se va a quedar hasta que lo logre. Ok. Entonces, esa era otra cosa que veía. Em, También, es que tengo 2 hijos y son diferentes, pero ahí no sé en qué parte, o sea, qué es lo normal o qué es lo... Pero, por ejemplo, no, nunca le interesó tener conexión social. Entonces él estaba enfocado en cosas que eran prácticas y era como de pensamiento muy mecánico. Este, entonces también eso te dije, lo de él pregunta cosas y tienes que responderle las cosas más, explicar las cosas tal cual son, decirle el por qué, cómo funcionan, qué se va a hacer y de todos los temas. O sea, ahí sí no tenemos muchos límites de, por ejemplo, ella sabe cómo desde hace un año, cómo se hacen los bebés y todas esas cosas porque pregunta y si tú les das la vuelta y no le quieres contestar, él se va a inventar una historia. Entonces, desde ahí, desde cómo hay que explicarle. Cuando al otro niño, que él es más emocional, hay que explicarle desde el lado emocional las cosas y decirle, "Ay, por favor, no lo hagas, porque eso no es bueno." Y dice, ok. Y le dice a Benny, por favor, no lo hagas, que eso no es bueno, pero porque no es bueno. ¿Y qué pasa Mm, si esto? Y él tiene un montón de preguntas y espera las respuestas. Tienes que darle las respuestas para él sacar sus conclusiones. ok, ok, ok. ¿Cómo has tomado este proceso en tu vida desde que tuviste tu diagnóstico, desde que también tus hijos, tu esposo, qué ha cambiado en ese momento desde que ya lo aceptaron y desde que ya dijeron, bueno, vamos a tener herramientas no solamente para mí, sino como familia, para mis hijos, para mi esposo, para relacionarlos? ¿Qué ha cambiado desde ese momento hasta ahora? Bueno, lo primero fue la liberación del peso, es decir, de que no estoy mal, o sea, nunca Ujú, estuve mal. Este, el aceptarte, porque aunque yo no hubiera tenido un diagnóstico oficial por años, yo me sabía diferente. Yo me ponía, por ejemplo, pues una de las razones por la que decidí ser un artista, porque decir, los artistas tienen permiso para hacer cosas afuera de la caja. Entonces, mm, cuando yo digo, sí, yo soy así, ya me doy el permiso para hacer las cosas de una forma más creativa. Entonces, el, antes yo me forzaba, como que necesitaba etiquetas para decir, para explicar por qué no soy igual que tú, igual que las demás personas. Y para mí es de que, bueno, es que a veces inventaba, ¿no? De que es que me duele la cabeza, por eso no estoy muy, muy participativa hoy. De que no, es que mm, hoy no tengo ganas, hoy estoy muy sobrecargada, hoy no quiero ir a la junta o la reunión de papás, está bien si no quiero ir, pero antes era como que tengo que hacerlas, tengo que pertenecer, tengo que hacer las cosas como las demás personas esperan. Y ahora ya es más qué es lo que yo quiero, qué es lo que, y aunque no lo quiera, me va a beneficiar, es bueno, bueno, para mí lo estoy evitando. Entonces, ver las cosas desde otro punto de vista, no desde el qué tengo que hacer para pertenecer. Eh, entonces, sí hubo muchísima liberación por mi parte. eh, y con mis hijos es como yo he sido toda mi vida neurodivergente, aunque no lo sabía,
em, yo no le veo nada de malo a ser neurodivergente. Yo lo veo como una fortaleza. Yo lo veo como, porque si me dices, tengo una varita mágica, te voy a quitar tu neurodivergencia de toda la vida, quieres o no, yo digo, ¿qué voy a hacer? O sea, las cosas, las decisiones que yo tomo en mi vida, la forma en que mi vida tomo, las cosas que he logrado, ha sido gracias a mi neurodivergencia. O sea, imaginarme un mundo sin neurodivergentes, digo, qué aburrido sería. O sea, según yo, como Leonardo y Da Vinci y muchas personas que hicieron grandes cosas eran neurodivergentes. No me estoy comparando con ellos, pero necesitas esa forma de pensar afuera de la caja. Entonces, es como ver esas fortalezas, yo las veo en mí. Ahora, pasarle lo mismo a mis hijos y a mi esposo no va a ser tan fácil, pero el decir, acéptate cuál eres. O sea, si no tienes ganas de ver si no tienes ganas de ir con la reunión de la escuela, no vayas, quédate. Si quieres tener una taza que diga, no me hables, que no me interesa hablar con humanos, ten tu taza. Y si te dicen algo, sí, soy neurodivergente. Y que te acepten. Entonces, acéptate y pide que te acepten, deja de encajar. Entonces, Ujú. eso es lo que quiero decir, Sí, si así como somos. vivir en paz, en tranquilidad, en Sí. aceptación. Ok. Eli, ¿tienes alguna? Me ha encantado, o sea, quisiera preguntarte un montón de cosas, sin embargo ya estamos terminando, pero si tú pudieras darle algún consejo a los papás que de repente ya tienen o de repente no tienen el diagnóstico, pero sí han notado algo diferente en sus hijos, ¿cuál sería el consejo que le podrías dar en este momento? Lo primero sería no lo tomes personal. No tiene Mm, nada que ver contigo, aunque genéticamente lo hayas pasado, no tiene nada que ver contigo. Este, número dos, acepta a tu hijo, valídalo y no es que te vuelvas su mejor amigo, pero, porque ahí no soy muy parecido, pero crea ese vínculo de confianza. Hazle saber que tú eres su espacio seguro. Y ujú. eso va para cualquier papá, no nada más los neurodivergentes. Y si tienes una sospecha y no tienes diagnóstico, ve por el diagnóstico. Sí. En nuestro caso no tenemos ningún medicamento, porque eh, yo quiero aprovechar nuestra neurodivergencia para hacer las cosas como las podamos hacer, pero hay niños que sí les funciona mucho el medicamento y hay otros que les funciona, y las rutinas son súper importantes. Entonces, busca un diagnóstico, busca acompañamiento si es que lo necesitas, acepta, no lo tomes personal y sé el lugar seguro de tu hijo. Mm. Súper importante. Sí, importantísimo el tema del diagnóstico, no suponer que podría o no podría estar pasando algo, sino buscar algún profesional que se dedique a esto y que pueda definitivamente decir para que podamos actuar ya conforme a eso, ¿verdad? A poderlo aceptar, como decías tu primer paso, poderlo aceptar y entender que no es algo malo, sino que es algo que puedes poner a tu favor, por ejemplo, Ujú, de concentrarte en aprender una actividad o una habilidad nueva que te va a llevar a otro nivel. Entonces ya puedes entender por qué pienso así, por qué siento de esta manera, por ujú. qué a veces puedo llegar a ser tan emocional o porque a veces quiero, no sé, aislarme del mundo, entender que hace parte de tu desarrollo y de lo que tú eres, de tu personalidad, de tu ser, de tu esencia, finalmente. Sí, y está bien, si haces todo eso, está bien, no te juzgues. Eli, me encantó. Muchísimas gracias por traernos esta información. De todas maneras, ¿tú ahorita actualmente estás trabajando con niños o con papás o familias que están presentando este diagnóstico? Estoy trabajando con los papás Ok, porque para muchos es muy difícil aceptarlo ok. y muchos que ya lo aceptaron no saben por dónde empezar. Hay mucha Ujú, culpa a veces y y con los papás sí estoy trabajando. De hecho, aquí en Alemania donde vivo, estaba esa necesidad tan grande porque estaba en un grupo de hispanohablantes y siempre en forma anónima se preguntan de que me está pasando esto, ¿qué hago? mm, Entonces, número uno, si lo haces siempre de forma anónima, hay vergüenza. mm, Pero curiosamente, esas personas, cuando yo digo, aquí estoy, si necesitas algo, escríbeme, me contactan, no tienen pena en decir quién son porque saben que estamos en el mismo camino. Entonces dice, ok, vamos a hacer nuestro grupo de cómo ayudar a los papás
en este tema, porque también encontrar dónde te den diagnóstico, saber cuáles son los procesos legales aquí, todo eso, se necesita apoyo. Entonces, Ujú. con eso tengo ya una comunidad que es donde nos apoyamos, donde la gente puede participar y decir o sea, qué pasa, qué sienten, qué hacen. Entonces, con estos papás, los que necesitan el apoyo, sí estoy trabajando. Ok, súper importante tu trabajo, la verdad. Me gusta muchísimo y me gusta que le des visibilidad a este grupo de personas también que de repente en alguna época estuvieron tal vez tachados como un bicho raro, como que son unos rebeldes, canzones. Aquí en Colombia Aquí en Colombia hay una frase que dicen gadejo, que es que el niño solamente tiene ganas de joder, o sea, ganas de molestar. No es que tenga algo, sino que simplemente es ganas de molestar. Pero ahorita entendiendo un poquito más todo este diagnóstico y que ya hay visibilidad, que podamos hacer las cosas de manera diferente. Así que te agradezco también por darle tú también esa voz y ser parte de los profesionales también que están mostrando esta etapa, estas personas y la manera de vivir una vida normal sin sentirse anormal. Bueno, yo diría que una vida excepcional, porque, Excepcional. Me encanta. porque una vida normal no la podemos vivir, porque ahí sería tratar de meternos en la caja, sino Ok, tenemos una vida excepcional y usamos nuestras capacidades. Y sí, es una vida diferente, pero es increíble y es hermosa, porque somos nosotros. listo, Eli. No sé si tienes algún mensaje final para dar cierre a este episodio. No, nada más agradecerte por invitarme y por darle también tu voz en Colombia y dar este espacio para que la gente se acerque más a este tema y lo acepte y haga la vida, tanto la vida de los adultos no diagnosticados como de los niños que están en busca de diagnóstico, ponerles un poquito la información para que puedan buscar una guía y buscar acompañamiento o un diagnóstico si lo necesitan. Muchísimas gracias, Eli, por tu participación. Me encantó. Entonces voy a dejar tus plataformas, tus redes sociales aquí al pie del episodio para que te contacten en caso de que tengan alguna duda, alguna inquietud respecto a este tema. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.